Elena, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por atender a Pinto Televisión aquí en vuestro despacho del grupo de Más Madrid. Muchas gracias, un placer. Bueno, Elena, como hicimos en la anterior entrevista con Carlos Gutiérrez, nuestra idea es ir entrevistando a todos los portavoces de los grupos municipales de la corporación municipal para, conocer vuestra opinión sobre todos los temas que afectan y preocupan a las vecinas y vecinos de Pinto. Y quería empezar un poco como empecé con Carlos. Creo que hay dos elementos fundamentales, ¿no?, que han sido los que han abierto, digamos, la legislatura con el acuerdo entre Partido Popular y Pinto Avanza. Y además en el último pleno también estuvisteis hablando de la famosa UTE, los problemas de la limpieza. Quería conocer vuestra posición al respecto de todo este asunto. Bien, respecto al tema de los salarios, yo creo que nos hemos pronunciado desde Más Madrid Pinto en numerosas ocasiones sobre ese tema. Hay un tema que quizás la gente no conozca, así que pues aprovecho ahora para comentároslo. Nosotros desde el primer momento siempre nos opusimos a una subida desproporcionada, lo que consideramos desproporcionada de salarios. Es cierto que en Pinto los salarios no han estado al nivel de otros municipios, eso es innegable. También es cierto que normativamente existen una franja, una horquilla que la ley permite y hay unos topes, evidentemente, que no se han agotado. Pero también es cierto que esa subida en las proporciones que prácticamente un 26% para los miembros de la corporación, un 125% para los cargos de Aserpinto, porque se han creado otro más con una retribución considerable y el gasto de más de 600.000 euros al año para los asesores nos parecía desproporcionado. Dicho esto, hay otra cosa que hay que considerar. Y es que en Pinto tenemos el dudoso honor, o nuestro alcalde tiene el dudoso honor, además tomamos como referencia un estudio que salió publicado hace unas semanas en el diario, de que está a un 95% de dedicación. Esto implica que esa subida de sueldo unido a que puede cobrar íntegramente, no sabemos exactamente cuánto cobra en su segunda ocupación, pero que le puede dedicar prácticamente pues un 100%, eso implica que está entre los alcaldes de España que más cobran. Quiero decir que independientemente de que esté dentro de la franja de retributiva que permite la ley de bases de régimen local y los presupuestos anuales de cada año, pues evidentemente ese salario se duplica de facto. Entonces está dentro de los alcaldes de toda España que más cobran, que más salario cobran, y no sabemos la dedicación que tiene a su segunda ocupación. Es algo que permanece opaco. Y luego, en cuanto a los salarios, nosotros ofrecimos un acuerdo con todos los grupos municipales para rebajar esos salarios. Se nos achacaba por parte de Pinto Avanza y por parte del Partido Popular de que, pues si ustedes quieren, bájenselos. No, es que eso es un lenguaje que tergiversan. Es decir, los salarios se aprueban para toda la corporación y nosotros estamos obligados a acatar lo que ellos dicen. ¿Qué hicimos? Propusimos que eso, pues evidentemente ellos no lo han mencionado ni nos han contestado, propusimos a través de un correo electrónico tener una reunión a posteriori, en septiembre, para que todos los grupos nos rebajáramos el salario. Pinto Avanza y Partido Popular no nos han contestado. Respecto a cómo le podemos explicar a cualquier vecina o vecino de Pinto que su alcalde está al 95%. Porque lo has explicado, digamos, de una manera más técnica de lo que influye en el tema del salario, pero no sé si esto es... son esos conceptos que me parecen difíciles de que la gente lo entienda, ¿no? Porque la gente en su trabajo, normalmente los trabajos, la gente está al 100% en sus trabajos. No creo que haya muchas vecinas de Pinto que estén parcialmente en su trabajo, a no ser que sean contratos o trabajos parciales realmente de 4 o 5 horas. ¿Cómo se puede explicar a alguien que su alcalde está al 95%? Pues a mí me resulta difícil de explicar. Yo creo que lo tendría que hacer el alcalde, sobre todo con transparencia. Una de las cosas que hemos visto o que estamos viendo ya en esta legislatura es una falta de transparencia total. No solo en este tema de la compatibilidad o no de su segunda ocupación, sino también en otro tipo de ámbitos, ¿no? Pedimos documentación y no se nos da. En cuanto a la dedicación del alcalde, lo que estamos observando es que el Partido Popular está forzando la legislación al máximo y lo que permite la ley al máximo.
Y eso, si se une a una opacidad, pues evidentemente no da muchas garantías ni mucha confianza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que teóricamente y técnicamente, cuando una persona, un concejal, tiene otra ocupación, tiene que solicitar una declaración de compatibilidad que tiene que pasar por el Pleno. El alcalde no lo ha pedido, pero es que además nos encontramos con algún dato también llamativo, como de algún concejal del equipo de gobierno que ostenta competencias que son claramente incompatibles con su segunda ocupación, lo que crea un conflicto de intereses absolutamente abrumador. Además, por ejemplo, pues en temas de vivienda, que son temas críticos para este municipio y también para los pinteños y pinteñas. Entonces, esos temas no han pasado por pleno. Y yo creo que la población debería saber efectivamente cuánto tiempo dedica su alcalde en el ayuntamiento, cuánto tiempo dedica fuera, cuánto cobra y sobre todo a qué actividades se dedican o no los concejales. Porque en el caso además de Salomón Aguado, la legislatura anterior ya tenía, digamos, una parcialidad en su remuneración, si no recuerdo mal, como portavoz, porque en principio lo que sabemos, porque como si existe esa opacidad, que estaba trabajando en la universidad como profesor. Alguna vez le hemos escuchado hablar de esta referencia. Me refiero que siendo un profesor, en este caso, de universidad, deberían ser datos que deberían ser públicos y que el gobierno municipal debería hacerlos transparentes en el pleno, ¿no? Efectivamente, y ahí se une... En caso de que sea ese trabajo, que si es otra cosa y no sabemos, pues deberían contar, pero bueno. Efectivamente, bueno, yo creo que a ellos les corresponde clarificar efectivamente qué tipo de trabajo es, estimamos o presumimos que puede ser ese trabajo docente, pero claro, aquí el tema es sobre todo esa dedicación, ¿no? Evidentemente, bueno, pues un trabajo docente no tiene por qué tener ninguna incompatibilidad con el cargo de alcalde, eso es evidente, pero sí, sobre todo, yo creo que tendrían que clarificar el tema de los salarios y el tema de la dedicación. Hay un tema aquí muy importante y que has mencionado. El otro día, en el último pleno, yo misma me vi sorprendida en materia de transparencia con las declaraciones de bienes. ¿Por qué? Porque, como sabéis y como bueno, deben saber todos los pinteños, tenemos obligación los cargos públicos, cuando llegamos al cargo, de publicar una declaración de intereses y también una declaración de bienes, ¿no? y patrimonio. Esa es una garantía de higiene democrática de que estábamos en el cargo no para enriquecernos, sino para realizar nuestra labor. Y cuando salimos del cargo, cuando lo dejamos, lo tenemos que hacer, para que no haya, evidentemente, pues un enriquecimiento injusto o desproporcionado. Bueno, pues ¿cuál sería mi sorpresa cuando toda esa documentación que tenemos que aportar antes de tomar posesión de nuestros cargos al secretario de la corporación? Resulta que yo me encuentro con que en la página web aparecen todos los datos personales míos tachados. Es decir, yo había aportado todas las cuentas bancarias que tengo, había aportado las cantidades que tengo a la fecha de la declaración, si poseo un piso en propiedad o no, o propiedad compartida. Entonces me sorprendió que cuando yo he cumplido esa obligación de transparencia por parte del equipo de gobierno, alguien o el equipo de gobierno en su conjunto decidió que esos datos tendrían que aparecer ocultados a la población pinteña. Junto a ello, vimos que algunas declaraciones de los concejales, es algo además que bueno, ya se ha difundido bastante en redes sociales, de los concejales del equipo de gobierno aparecen completamente en blanco. Es decir, hay algún concejal que no tiene ni cuenta bancaria. No sabemos cómo cobrará el salario. Sorprendente en el Entonces, siglo XXI. Ese es el tipo de transparencia de la que está haciendo gala el equipo de gobierno y algo que nosotros bueno, pues nos queremos combatir en aras bueno, pues de la dignidad también, de la dignificación de este oficio, ¿no? Comenzaba yo preguntándote por el tema de la limpieza y de la UTE, porque fueron de las dos partes del acuerdo de las dos partes más relevantes, ¿vale? Porque es verdad que hay muchos más temas ahí, pero las dos partes más relevantes del acuerdo entre Partido Popular y Pinto Avanza, que llevó a Salomón Aguado a la alcaldía, y bueno, pues además, como decía, en el último pleno se habló también de la situación en la cual están la huelga los trabajadores, el tema de la UTE. Quería conocer cuál era vuestra posición a ese respecto. Bien, desde un punto de vista programático y de diario político, nosotros siempre hemos estado a favor de la reinternalización del servicio o lo que se llama la remunicipalización, es decir, que esos servicios se presten por parte del ayuntamiento. Hay distintas formas, bien gestión directa o bien a través de una empresa pública. ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque las experiencias de privatización de los servicios públicos en todos los países se han demostrado nefastas. Han supuesto un empeoramiento radical de la calidad del servicio y unos costes tremendos. Por poneros un ejemplo, en el caso de Pinto o en España hay estudios, por ejemplo, respecto al servicio, el coste del servicio de limpieza por habitante y, digamos, la calidad de ese servicio. Bueno, pues en Pinto aproximadamente hay ciudades, la ciudad más limpia de España, según estudios de la OCU, es Oviedo. Generalmente aparece en los rankings en las primeras posiciones. Le sigue, por ejemplo, Pamplona, me parece que en el último ranking está así. Bueno, pues en Oviedo tienen ese servicio de prestación directa por el ayuntamiento. Bueno, pues ese servicio cuesta unos 63 euros por habitante y año. En Pinto, con el servicio de limpieza exclusivamente, nos está costando más de 111 euros por habitante y año. Prácticamente el doble. Es decir, prácticamente el doble con una calidad nefasta. Entonces, esto es algo ya contrastado en datos, que las privatizaciones no han servido para nada, más que para empeorar la calidad del servicio y sobre todo en detrimento de los trabajadores. Nosotros estamos a favor de que este servicio se preste por parte del ayuntamiento. Dicho esto, ¿qué es lo que está pasando? Previsiblemente tendremos en el último pleno de este año, probablemente se trate o se aborde este tema. Nosotros estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, los trabajadores han convocado una huelga en Navidad. Sus condiciones económicas y laborales son pésimas, han empeorado durante todos estos 10 años que lleva el servicio prestado por la UTE Valoriza Gestiona. Tienen un convenio congelado, o mejor dicho, caducado. Sus salarios han aumentado, me parece que eran 18 euros en los 10 años. 18 euros en 10 años, y eso se une, bueno, pues a otro tipo, a otro conjunto, digamos, de deficiencias en su situación laboral. Es decir, tenemos un servicio privatizado, que este mismo equipo de gobierno, no lo olvidemos, privatizó en su día, en un trámite de urgencia, faltando la transparencia, y en un proceso y en unos pliegos absolutamente deficientes. Este mismo equipo, ahora, donde están el señor Salomón Aguado y el señor González Jaén de Pinto Avanza, son los que proponen supuestamente esa remunicipalización. Bueno, el señor González Jaén sí se ha manifestado más a favor de Está en el acuerdo que firmaron. Efectivamente. Pero sí es cierto que, bueno, pues por parte del Partido Popular hay declaraciones un poco más ambiguas, ¿no? O sea, sí, hemos escuchado todos al alcalde decir que su problema no es si el servicio se presta desde lo público o lo privado, sino que Pinto esté limpio. Exacto. Que parece que si hay un consenso que Pinto está sucio. Exacto. Entonces, en ese contexto no hemos visto, cuando un equipo de gobierno entra en el gobierno, este es un tema que debería de haber sido prioritario en su agenda política. ¿Qué ocurre? Que empezamos a ver pasos o a ver movimientos cuando los trabajadores deciden ir a la huelga. Eso ya es bastante sospechoso. Es decir, el equipo de gobierno ha tenido 6 meses, desde que tomamos posesión el 17 de junio, ha tenido 6 meses, si hubiera querido realizar esa municipalización, para ir trabajando en ello. El resto de los partidos políticos no se nos ha convocado a ninguna reunión hasta ayer mismo. Y sobre todo, bueno, pues abocado porque el contrato teóricamente expira el 30 de diciembre. Eso ya es bastante sospechoso. Por otra parte, desde Más Madrid Pinto hemos pedido el informe económico-financiero, lo hemos pedido a través de Transparencia en repetidas ocasiones a todos los miembros del equipo de gobierno, y no nos lo han dado. Y a día de hoy tampoco tenemos ni borrador ni ese informe, y desconocemos su contenido. ¿Qué queremos decir con ello? Que si la preocupación efectivamente por parte del equipo de gobierno, si estaba en su agenda política este tema como prioritario, tenían que haberse movido desde el primer día y haberse puesto a trabajar. Si es un tema en el que les preocupa el consenso de todos los partidos políticos, nos tenían que haber convocado a reuniones, cuando nos han convocado a reuniones periódicas en otros temas de muchísima menor envergadura. Y en tercer lugar, si les preocupan, como al resto de los partidos de la oposición y a Más Madrid Pinto nos preocupan los trabajadores, no tenían que haber reaccionado como reaccionaron en el pasado pleno de noviembre, cuando los trabajadores convocan una huelga. ¿Por qué?
y se ofrecen además de mediadores a un tema que ellos mismos han provocado. De esa mediación con la empresa, por parte del equipo de gobierno, a día de hoy tampoco conocemos ningún avance. Y según nos han informado algunos trabajadores, tampoco les han informado a ellos. Es decir, que tenemos unas bases para sospechar de las buenas intenciones sobre la remunicipalización por parte del equipo de gobierno y, lo que es peor, por el resultado que vayamos a tener. En el último pleno, el portavoz del Partido Socialista, Diego Ortiz, dijo que si el contrato finalizaba a 31 de diciembre, los trabajadores y el servicio, digamos, pasaba a ser directamente público, sin hacer nada. ¿Cuál es vuestra posición a ese respecto? Es decir, porque parece, con todo lo que se ha hablado sobre la UTE, se está explicando lo de los informes y demás, parece que digamos que sería lo más sencillo posible para en este caso, para el gobierno municipal, más allá de todos los trámites que puedan ser complejos, dejar morir el contrato y empezar a asumirlo desde lo público a partir de 1 de enero. Los procesos de remunicipalización, yo ahí tendría que matizar las palabras de Diego Ortiz. Los procesos de remunicipalización son complejos, es decir, nada ocurre de la noche a la mañana y nada se reordena de la noche a la mañana. Por eso he indicado antes que el equipo de gobierno, que seguro que tiene esa opción encima de la mesa, debería haber trabajado en esto también desde el minuto 1 y no haberse ocupado pues, de las corridas de toros, no haberse ocupado pues, de otros temas absolutamente peregrinos que efectivamente han ocupado presupuesto, han ocupado su tiempo cuando hay temas importantísimos en la agenda, y este era uno de ellos. Entonces, dicho esto, los procesos de remunicipalización, como digo, son procesos complejos que hay que abordar con todas las garantías, sobre todo con las garantías para los derechos de los trabajadores. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con los contratos cuando a día 30 de diciembre efectivamente ocurra esa expiración? A los trabajadores hay que informarles, hay que decirles cómo van a pasar al ayuntamiento, si pasan al ayuntamiento o pasan a Serpinto. Es decir, todo ese proceso, a día de hoy, no tenemos ninguna noticia y me consta que los trabajadores tampoco. Es decir, lo que le reprochamos al equipo de gobierno es que, bueno, pues esa es una falta de transparencia total, sobre todo, bueno, no solo con nosotros, sino con las personas que realmente importa, que son los trabajadores. Y sobre ese proceso desconocemos qué pasos se están dando. El otro gran tema, digamos, de ese acuerdo fueron el famoso médicos para las urgencias del Centro de Salud Dolores Soria, y ese acuerdo que en octubre presentaron como que ya estaban los médicos y que no hay semana a semana, día a día, que no esté el cartel diciendo que no hay médico en el punto de atención continuada de Pinto. ¿Cuál es vuestra valoración al respecto de esa cuestión? Nuevamente que las cosas se están haciendo pues con una ligereza tremenda. Una cosa es pues querer ocupar los cargos o los sillones, y otra efectivamente pensar las cosas, ejecutarlas y sobre todo cumplir a tu palabra. Aquí tengo que destacar el trabajo de la Plataforma para la Atención Primaria en Pinto, que efectivamente está haciendo ese seguimiento para todos los vecinos y vecinas de Pinto de qué es lo que pasa día a día en el punto de atención continuada o el centro de urgencias de Pinto. Y efectivamente, por ejemplo, en el pasado puente hemos visto que en el intervalo de 7 días, 4 hemos estado sin médico de urgencias. Esto es bastante preocupante. El propio Fernando González Jaén creo que salía al paso de estas noticias estos días en las redes sociales diciendo pues que exigía a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de ese pacto, de ese supuesto pacto. Pero aquí me parece que nos encontramos nuevamente con otra tergiversación o de lo que va a ser un adelanto de lo que va a ser la próxima política del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid y de Ayuso en materia sanitaria. Es decir, ahora se van a quejar de que, o van a echar balones fuera, de que ellos no tienen la culpa de que no haya médicos, cuando ellos han abocado a todos los sanitarios a esta situación. Ellos son los que están incumpliendo sistemáticamente las condiciones de los sanitarios y de los médicos, están además provocando la privatización de la sanidad pública. Y luego, sobre este tema particular, también hay una cosa que quiero aprovechar y que nos llama la atención. Otra de las promesas electorales, promesas incumplidas, desde el año 2007 por parte del Partido Popular aquí en Pinto, ha sido la construcción del tercer centro de salud.
y otra cosa que aparecía muy cacareada en los programas electorales, tanto del Partido Popular como de su socio de gobierno. El cartel del tercer centro de salud de la Tenería está puesto y ya se está cayendo. En los presupuestos que ha presentado el gobierno de Ayuso para 2024 en la Comunidad de Madrid, en el pliego de sanidad, se anuncia la construcción de 19 centros de salud en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid. El de Pinto no aparece mencionado expresamente. Esto, a pesar de que se ha publicitado por parte del señor Salomón Aguado y por parte de la Comunidad de Madrid como está prevista la construcción del centro de salud, no encontramos ninguna partida expresa que vaya a Pinto. Es decir, estamos bastante inquietos con este tema porque probablemente, a lo mejor, se anuncie una licitación que puede durar otros 4 años y a lo mejor nos encontremos en 2027 con que a lo mejor la primera piedra se pone en el año 2027 o se pone antes, pero desde luego actualmente en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2024 en el borrador no está previsto. Y nosotros desde Más Madrid hemos incluido que si está previsto y no aparece, que se mencione expresamente para tener garantías de ello. Mencionabas el tema de la falta de médicos, que es una de las excusas o razones que da el señor Salomón Aguado a quien le quiera escuchar cuando pasa por distintas entrevistas y por distintas televisiones. Esperamos que a nosotros también nos conceda esa oportunidad, pero echa la culpa a la falta de médicos y echa la culpa al gobierno de España. Y creo que no nos vamos a engañar ninguno que con el nuevo nombramiento de Mónica García como ministra de Sanidad, a partir de ahora la nueva responsable de que no haya médicos en Pinto va a ser Mónica García. Entiendo que vosotros evidentemente no estáis de acuerdo y que no sé cómo llamarlo, pero roza el absurdo, digamos, el comentario. No sé si quieres comentar algo de esto, porque todos sabemos que eso va a suceder, porque lleva sucediendo muchos meses. Está sucediendo ya. Efectivamente, sabemos que, en primer lugar, nosotros estamos encantados de que Mónica García haya asumido la dirección del Ministerio de Sanidad. Tienen muchísimos desafíos, mucho trabajo. Y también es cierto que nosotros, los políticos, a nivel municipal, tenemos que hacer una importante labor didáctica sobre este tema. Hay muchas cosas que evidentemente la población desconoce, otras en las que nosotros les tenemos que ilustrar. Y yo creo que la población madrileña ya se va dando cuenta desde hace bastante tiempo que las competencias en materia sanitaria y en concreto sobre los médicos, las urgencias, las dotaciones que tengan nuestros centros de salud les corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid, esto es, al Gobierno del Partido Popular y a la señora Ayuso. El Ministerio de Sanidad tiene muy poquitas competencias, para nuestra desgracia, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos personas en las que confiamos plenamente, pero evidentemente pueden llegar hasta donde pueden llegar, porque el Ministerio de Sanidad tiene la mayor parte de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Y eso vamos a tener, me temo, que repetirlo durante toda la legislatura para rebatir este tipo de argumentos falaces, ¿no?, a los que ya estamos acostumbrados. Sí, además en estos días repetía Mónica García desde que tomó posesión los datos de cómo la falta de médicos viene originario como en muchos ámbitos de la administración de ese 2008-2009, de esa crisis económica donde tasas de reposición y mediante recortes empezaron a disminuirse el número de profesionales y cómo en los últimos tiempos se están incrementando, pero que se tarda, entre 5 o 10 años en tener un médico a disposición de la población. Efectivamente, me temo además que esta va a ser una legislatura en la que tendremos que aportar datos permanentemente para rebatir esos argumentos, no solo en sanidad, lo estamos viendo también absolutamente en todos los ámbitos, en educación, con el tema de las becas para ricos, en vivienda, con el tema también de vivienda protegida para ricos, con la gestión de las becas comedor, donde se han dejado umbrales muy por encima para solicitar las becas del umbral de la pobreza. En fin, todo va a requerir una importante labor didáctica para intentar rebatir esas políticas falaces y sobre todo neoliberalistas y que solo benefician a los ricos y que fomentan la desigualdad del Partido Popular. Acabo con el tema de la sanidad, en la última manifestación que hubo en defensa de la sanidad y reclamando que el servicio de urgencia fuera como debe ser, participó el
primer teniente de alcalde, ¿no? Fernando González Jaén, Pinto Avanza, participó en aquella manifestación. Es una parte del acuerdo. Si estamos diciendo que la remunicipalización parece que no se va a hacer del servicio de limpieza y los médicos no están, ¿cree Más Madrid que Pinto Avanza puede romper el acuerdo de gobierno con el Partido Popular? No. Personalmente es una opinión totalmente subjetiva. Vamos a ver, cuando hablamos en política hay un tema que es fundamental y es la coherencia que muestran los políticos. El señor González Jaén no está absolutamente en ninguna concentración a favor de la sanidad pública que se celebran todos los lunes en Pinto. El señor González Jaén, por ejemplo, en otros temas que no son el tema sanitario, pero por ejemplo el tema LGTBI, nosotros durante el verano, cuando se celebraba el día LGTBI, solicitamos que izaran la bandera trans y que hicieran manifestaciones ante la previsible derogación de muchos artículos de la ley trans y la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, que ya están en marcha, que se posicionara. Él siempre se ha mostrado a favor del colectivo LGTBI y trans. Bueno, pues no lo conseguimos. Es decir, hay en materia de violencia de género, por ejemplo, desde Más Madrid Pinto llevamos el otro día una moción para la inclusión de protocolos de acoso con perspectiva de género en los colegios. La votaron en contra. Pero eso sí, luego tenemos declaraciones institucionales en la plaza del ayuntamiento en contra de la violencia de género y de las mujeres asesinadas. Es decir, hay una actitud ambivalente, permanentemente ambivalente por parte del señor González Jaén, es decir, en algunas cosas sí, en otras no, y esto lo estamos viendo en materia sanitaria. Ellos han optado por aliarse con el Partido Popular por algo, por afinidad ideológica, porque evidentemente han obtenido una buena remuneración, han colocado en el acuerdo de gobierno están 5 asesores, sus razones tienen, pero evidentemente no pueden desmarcarse de ciertas políticas del Partido Popular. Y ellos mismos por otra parte también asumen, porque cuando se les pide que se posicionen, no lo hacen. Entonces, sinceramente no creo que probablemente acuda a más manifestaciones a las que quiera, pero yo creo que su posición ideológica está codo con codo con el Partido Popular y yo creo que uno de nuestros trabajos también desde Más Madrid Pinto va a ser, digamos, desenmascarar moción tras moción, pleno tras pleno, política tras política, pues estas posturas que confunden o cada vez menos, también es cierto, a parte de la población. Hay un elemento fundamental cuando se constituye un nuevo gobierno municipal en este caso y son los presupuestos municipales. Es el reto que tiene cualquier gobierno municipal. Hemos hablado de esas dos partes del acuerdo que a mi juicio eran digamos, los dos ejes básicos de ese acuerdo, pero ahora se enfrenta a un gobierno en minoría, a unos nuevos presupuestos, a tener unos nuevos presupuestos municipales. ¿En qué situación se encuentran y con quién creéis que va a pactar esos presupuestos municipales? Porque necesitan un voto más. Sí, bueno, yo creo que el aliado, digamos, en la sombra, porque aunque no esté en el acuerdo de gobierno, en fin, está favoreciendo muchas de las políticas del Partido Popular, y lo estamos viendo pleno tras pleno, es Vox. Está pasando no solo en Pinto, sino está pasando en muchos ayuntamientos de toda España. Es el aliado necesario del Partido Popular. En este caso, con los votos de Vox, del Partido Popular y de Pinto Avanza, bueno, pues podrían sacar adelante y están sacando adelante muchas de sus iniciativas. A día de hoy no tenemos tampoco, desconocemos cuál va a ser, bueno, desconocemos el borrador del presupuesto, por dónde van a tirar. Sí que estamos viendo ya que están recortando en políticas sociales. Ayer veíamos que el alcalde estaba publicitando también subvenciones a un colegio privado de Pinto, algo no solo concertado, sino colegio privado, en línea con las políticas de Ayuso en Madrid. Entonces, bueno, pues aplicarán efectivamente esas mayorías, esas alianzas para sacar adelante esas políticas regresivas. Una de las banderas del Partido Popular en campaña, y es un clásico, se ha hablado mucho de los problemas de seguridad en Pinto. Se prometió que iba a contratarse no sé cuántos policías más, no recuerdo el número, pues decía que se faltaban 80 o 100 policías más en la ciudad.
¿Se han contratado ya los 80 policías o cuál es la sensación que tenéis vosotros al respecto del tema de la seguridad? Pues es otra de las cosas que comentábamos antes, es decir, o sea, es muy fácil prometer, pero hay que demostrar cómo lo vas a hacer y sobre todo, bueno, pues trazar un plan de acción, una hoja de ruta. Con este tema, bueno, pues igualmente, es decir, la contratación de policías y la creación de nuevos puestos está sometida legalmente a las tasas de reposición que tienen la administración. O para los pinteños y pinteñas que no lo sepan, es decir, son unos límites legales de creación de empleo público. Y eso está taxativamente fijado y es muy restrictivo. Es decir, tú no puedes prometer la creación de 50 puestos de policía cuando solo puedes a lo mejor crear al año 3, 4 o 5. A ello se une efectivamente que hay un déficit histórico y estructural en el ayuntamiento de Pinto con toda la plantilla. No solo los policías, sino también todos los funcionarios y el personal laboral. Hay una carencia estructural. ¿Qué ocurre? Que si no se han aumentado en años anteriores o no se han creado esos puestos de trabajo y ya la plantilla del ayuntamiento está muy mermada, no puedes crear de nuevo o ponerte en el 2024 a crear todos los puestos de trabajo que tú quieras o que son necesarios, porque esas carencias ya vienen de antiguo. Lo ideal hubiera sido haber incrementado o ir modificado esas plantillas todos los años, ¿no? En función y aprovechar esas tasas de reposición que también nos consta que se han perdido y se han desaprovechado en etapas anteriores, y eso es muy grave. Eso es muy grave. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar nuevamente con otra promesa incumplida. Vivienda, has hablado antes de vivienda. Bueno, está el desarrollo urbanístico de Punto Millennium, del que se habla tanto. Me gustaría separarlo, saber vuestra posición sobre Punto Millennium y por otro lado, ha mencionado también, está el Plan Vive en Pinto, que hace poco también desde el gobierno municipal con la Comunidad de Madrid estuvieron presentándolo. Conocer vuestra opinión sobre estos dos asuntos de vivienda. Bien, el tema del desarrollo urbanístico de Pinto, que ya se ha anunciado que se va a hacer, nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque supone desde todos los sentidos, la mayor oferta en primer lugar para el pinteño, para el vecino pinteño, y la mayor oferta, digamos, de vivienda no va a suponer un abaratamiento de la misma. Eso es nuevamente de las falacias del Partido Popular. ¿Por qué? Porque los precios están copados y por las inmobiliarias. ¿Y qué ocurre? Que además ese desarrollo urbanístico que previsiblemente se hará en su mayoría pues con chalets, va a implicar la necesidad de una cobertura de servicios que vamos a tener que sufragar desproporcionadamente el resto de la población. ¿Por qué? Porque un vecino que viva en un chalet o cientos de vecinos que vivan en chalets en la zona de Punto Millennium van a necesitar los mismos servicios de agua, de limpieza viaria, de recogida de residuos, etcétera, que necesitamos el resto, pero el coste por persona aumenta muchísimo. Y eso, evidentemente, lo tenemos que sufragar todos los vecinos y vecinas de Pinto. Luego están, bueno, pues temas, digamos, propiamente urbanísticos que tendremos que esperar a ver lo que nos presentan cuando lo presenten. Respecto al Plan Vive, pues otra de las falacias del Partido Popular. ¿Qué está ocurriendo con este tipo de promociones? Al igual que ocurre, por ejemplo, como mencionaba antes, con las becas comedor. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? El Partido Popular de la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es elevar el nivel de renta de todas estas promociones, de tal manera que, pero claro, evidentemente no lo cuenta o lo encubre de tal manera que confunda a la población. Este tema lo tratamos en el pleno del mes de octubre y recomiendo también un poco a los pinteños, si tienen algo de curiosidad, que lo visualicen, sobre todo pues la intervención de la concejala de vivienda y también la réplica que le dimos, ¿no? Donde intentamos desmontar este tema. ¿Qué ocurre con el Plan Vive? Bueno, pues que están creando un umbral de renta per cápita muy alto. ¿Qué ocurre? Que la renta per cápita es la de un miembro de una familia, pero si sumas las de los miembros, pongamos, de una familia de 4 personas, ese umbral para acceder a una vivienda de promoción oficial del Plan Vive puede superar a lo mejor los 75 o 80.000 euros, como poco. Evidentemente no es el salario medio de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Y luego a ellos se unen otros requisitos de acceso.
como que no se van a tener en cuenta o no se va a tener en cuenta entre esos criterios de acceso el tiempo de la solicitud, si eres de los primeros en solicitarlo, es decir, no va a haber una prioridad por razón económica. Entonces se va a crear una bolsa donde van a poder concurrir personas que tienen capacidad económica para acceder a una vivienda de precio libre y personas que no. Y ese es el plan que nos quieren vender. Ha repetido hasta la saciedad, yo creo, el alcalde en las entrevistas que ha dado en estos meses, que este es el gobierno del diálogo. Lo repite mucho. No sé cuál es el diálogo que tiene a nivel institucional con los grupos municipales y no sé cuál es vuestra valoración sobre si es el gobierno del diálogo con el resto de los colectivos y asociaciones de Pinto. Vamos a ver, con el resto de colectivos y asociaciones de Pinto, es cierto que nosotros estamos dialogando por nuestra parte, pero tampoco podría hablar hoy de la interlocución que están teniendo. Evidentemente, bueno, pues para eso hay que estar presente, o puedo hablar de oídas o de lo que conozco. En cuanto a la interlocución con el resto de los partidos de la oposición, pues yo te puedo decir que no es la forma en la que yo entiendo un diálogo. Los diálogos y la interlocución se hacen no con tu idea para que te reafirmen en la idea que tú quieres llevar o para que te la alaben, sino sobre todo para construir entre todos, buscando consensos. Y eso no se está consiguiendo. Por poner un ejemplo, con el tema de la luz, del pago de la factura famosa de la factura de la luz, en la que había un déficit en la partida que teníamos que abordar de forma inminente, porque si no se cortaba el servicio de la luz a los edificios municipales, tuvimos varias reuniones, creo recordar que 5. Bueno, pues ahí los partidos de la oposición, nosotros nos cansamos de pedir acceso a una aplicación informática presupuestaria a través de la cual podríamos haber hecho propuestas constructivas al equipo de gobierno para decir, puedes recortar de aquí, esto lo consideramos prioritario o no. Lo que se nos presentó era siempre una posibilidad o digamos la opción que el equipo de gobierno tenía en mente y a partir de ahí teníamos que deshojar la margarita y decir esto sí o esto no. Evidentemente esa no es la forma de trabajar. Nosotros queremos construir, aunque desde posiciones ideológicas distintas, pero por el bien de Pinto. Por ejemplo, una de esas partidas, que al final apareció recortada, era la del consorcio de transportes. Y sabemos la situación que tenemos en Pinto con los transportes. Otra partida que luego sí finalmente conseguimos quitarla eran unas becas musicales para los niños. Había otras partidas sociales, pero evidentemente nosotros no podíamos para cubrir una cantidad tan importante, había propuestas que eran absolutamente inasumibles, pero queríamos construir y cuando decíamos por favor darnos acceso a los presupuestos para que nosotros podamos hacer propuestas constructivas sobre las que lograr un consenso. Eso se negó. Entonces, al final eran reuniones en las que, en la última reunión directamente ya, pues se asumió por el equipo de gobierno sus propuestas y ya está. Así, eso no es una forma de dialogar. Ha mencionado el tema de los transportes, que también es otro de los graves problemas que tienen las pinteñas y los pinteños. ¿Cuál es vuestra valoración? Está el famoso tema del cercanías con la C3, están los problemas que han denunciado las vecinas y vecinos con el tema de los autobuses, con la falta de frecuencia y de líneas. ¿Qué situación se encuentra y qué valoración hacéis vosotras? Bien, hay dos cuestiones, evidentemente, dos cuestiones también competenciales, ¿no? El tema de la C3 de cercanías, que como saben todos los pinteños y pinteñas corresponde a DIF, al Ministerio de Transportes, y que evidentemente está en un ámbito del Gobierno Nacional, y luego está el tema del transporte interurbano, el servicio interurbano de autobuses, que sí compete a la Comunidad de Madrid. Ahora estamos asistiendo a un cruce de acusaciones entre el Gobierno Nacional o el representante del Ministerio de Transportes y el Gobierno autonómico sobre este tema, sin que veamos que se ponga nadie a trabajar. Cuando lo lógico sería que para un tema tan importante en los que los pinteños, yo soy usuaria de la C3 todos los días hasta que tomé posesión del cargo en el ayuntamiento, mejor dicho, hasta que me incorporé efectivamente en el ayuntamiento y sé el sufrimiento, las horas de vida que se pasan con esa deficiencia del servicio. ¿Qué ocurre? Pues que pues parece que lo que se ha sentado ahora en la política es el cruce de reproches, el y tú más o
el pasar la pelota al tejado del otro. No, hay que sentarse a trabajar. Nosotros en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, y vuelvo nuevamente a los borradores que comentaba antes de 2024, no hemos visto ninguna propuesta para Pinto para la mejora de la frecuencia de las líneas de autobuses interurbanos. Y es más, el propio gobierno del ayuntamiento, como he dicho antes, en esa propuesta que nos hizo para disminuir la factura de la luz, decidió recortar el dinero que quedaba, el remanente que quedaba. A ver, eso es competencia cuando hay un gobierno aquí del Partido Popular que puede tener una mayor influencia sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ayuso. Evidentemente sí que está más en tu mano solicitar en esos presupuestos una partida para mejorar la frecuencia de los autobuses en Pinto. Y eso sí está en tu mano. No hace falta echar o cargar contra nadie en el Ministerio en cuanto a la C3. La C3, pues evidentemente también implica la convocatoria o la solicitud de reuniones ante el Ministerio para solucionar ese problema, pero cada uno tiene que solucionar en principio lo que tiene dentro del ámbito de competencia, y aquí no hemos visto tampoco ninguna voluntad ni tampoco que el gobierno de Salomón Aguado haya pedido esa partida presupuestaria para solucionar el grave problema de los autobuses que tenemos en Pinto. No puedo acabar sin hablar del vertedero. No podemos dejar de hablar de otro de los grandes problemas que tienen las vecinas y vecinos de Pinto. El vertedero, los proyectos de la mancomunidad en principio siguen adelante, pero va a haber un cambio en la dirección de la mancomunidad, en principio, pues porque después de las elecciones municipales la correlación de fuerzas dentro de la mancomunidad cambia. Ahora habrá un presidente o una presidenta, no sé, del Partido Popular. ¿Cuál es vuestra posición y qué se va a reclamar para solucionar este eterno problema ya? Como sabéis, desde Más Madrid Pinto, pasamos prácticamente todo el verano haciendo alegaciones al proyecto de ampliación del vertedero. Es un expediente terrible por lo que contiene, de unas 1.100 páginas, entre 1.100 y 1.200 páginas. Nosotros presentamos, en colaboración con la plataforma de cierre del vertedero, presentamos desde Más Madrid Pinto un documento de 85 páginas. Las consecuencias para Pinto del vertedero son tremendas. Son tremendas y yo creo que los vecinos se pueden hacer una ligera idea tanto en los olores como en la contaminación, las emisiones de metano, de gases contaminantes, de lo que representa. Pero aquí hay un problema que se viene arrastrando históricamente desde hace muchos años. Es decir, aquí no hay incentivos o no se han creado incentivos para que todos los municipios que están dentro de la mancomunidad cambien ese estado de cosas. Los perjudicados somos los municipios más cercanos al vertedero, Pinto, Getafe, Valdemoro, pero el resto de municipios tiene una situación muy cómoda. ¿Por qué? Porque sus vertidos van fuera y sus residuos van fuera de su municipio. En ese sentido, apelar a la solidaridad de esos municipios va a requerir acciones contundentes, pero probablemente desde un municipio o desde Más Madrid Pinto seamos incapaces de cambiar ese estado de cosas. Con ello quiero decir que el cambio en la dirección de la mancomunidad, independientemente del partido que gobierne, ahora no creo que vaya a cambiar ese estado de cosas. Y aquí sí que queremos, y desde Más Madrid Pinto siempre lo hemos dicho, que creemos que en la legislatura anterior se hizo un trabajo nefasto por parte del anterior equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque se fueron aprobando en esa legislatura y también en la anterior las sucesivas ampliaciones del vertedero sin que nuestros representantes políticos se opusieran a ello. Y eso hay que señalarlo. Dicho esto, ¿se puede actuar? Sí, y desde Más Madrid Pinto estamos diseñando acciones para revertir ese estado de cosas. También es cierto que hay un tema muy preocupante. El equipo de gobierno actual del Partido Popular y de Pinto Avanza también se manifestaron en contra del vertedero. Pero nuevamente en los presupuestos, en el borrador de presupuestos de la Comunidad de Madrid, aparece una partida de compensación a Pinto, supuestamente solicitada por este equipo de gobierno, partida de compensación por el vertedero. Es una partida de reforestación de unos 350.000 euros
que va destinada a, pues, a la repoblación del Parque Regional del Sureste, que sabéis que desde Más Madrid Pinto presentamos una moción al principio de la legislatura también para que se repoblara a través de una denuncia de Ecologistas en Acción y fue aprobado. ¿Pero qué significa esa compensación para Pinto por el vertedero? Que siga el vertedero. Me temo que sí. Es un elemento que creo que va a ser fundamental también para esta legislatura y no es un problema exclusivo de Pinto, sino que es el tema de la gestión de residuos, que está relacionado con el tema del vertedero, con lo que apuntaba. Con las nuevas directivas europeas y con la ley de residuos, a partir de ahora, me acordaba cuando mencionabas el tema del incentivo que van a tener o no los ayuntamientos, la nueva ley de residuos, ya digo, y con la directiva europea, se apuesta por no el vertedero, pero se apuesta por la incineración. Los ayuntamientos ahora van a tener que, digamos que, validar el coste de sus basuras y traspasárselo a los vecinos. Va a haber unos impuestos ahí. ¿Crees que eso va a influir puede influir, digamos, en eliminar parte de los problemas que tiene el vertedero de Pinto? ¿O es lo que se buscaba con las famosas macroplantas de tratamiento? A ver, los cambios nunca son de un día para otro, ¿no? Lo comentábamos antes también con el tema de la UTE. Hay que irlo planificando, hay que realizar una labor de concienciación importante y sobre todo tener el compromiso de los partidos o los equipos de gobierno de cada municipio. Con el tema de los residuos, efectivamente, las nuevas normativas marcan varias cosas. Marcan, en primer lugar, la prevención en la generación de residuos, es decir, que más circularidad. Y eso es algo que a día de hoy es una asignatura pendiente de muchos municipios y es cierto, bueno, pues que reciclamos, pero eso es otro tema distinto. O sea, lo que se trata es de no generar tanto residuo y eso es un tema que a mí me parece que a día de hoy está todavía hay mucho por hacer en los municipios. El segundo aspecto importante es el reciclaje. Que implicaría también un mayor reciclaje y un tratamiento a nivel local, es decir, que no tengan que exportarse esos residuos, pues como en este caso, a una macroplanta como en Pinto. ¿Por qué? Porque eso genera sobre todo una sensación y una concienciación y un sentido también de la responsabilidad en el propio consumidor, en los vecinos y en cada municipio. O sea, es decir, aquí no se trata de mandar la basura a otro sitio. Se trata de que tú seas responsable, efectivamente no generes tanta basura que al final acaba siendo nociva, a lo mejor no para tu población o para tu núcleo de población directo, pero sí para otros municipios. Independientemente además de todos los efectos nocivos que ello genera, emisiones, de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y cuyas consecuencias a nivel macro ya sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, todo eso no se puede hacer de un día para otro. Hace falta, pues eso, una planificación, un compromiso de cada equipo de gobierno. Sobre ese particular, por ejemplo, nosotros desconocemos cuál es ese plan por parte del Ayuntamiento de Pinto. Nuevamente, es lo que comentábamos antes, es decir, ya han pasado 6 meses desde que se tomó posesión. Desconocemos el plan de residuos si lo hay. Desconocemos el plan medioambiental. Todas las actuaciones han sido reactivas a cosas que hemos hecho desde la oposición. Por ejemplo, el tema de los vertidos ilegales en Pinto. El tema de los vertidos ilegales en Pinto, desde Más Madrid presentamos en septiembre una moción que se aprobó, pero a día de hoy todavía no hay ningún avance, al contrario, cada vez están proliferando más vertidos ilegales. Los vertidos ilegales también es cierto que es un problema que requiere en algunas ocasiones, sobre todo en los terrenos circundantes o que son cercanos a otros municipios, actuaciones conjuntas. Pero es que de eso desconocemos qué se está haciendo, si se está haciendo algo. Es decir, hay una sensación de que se están trabajando en cosas, en todo, pero menos en lo importante, tremenda. Entonces, evidentemente, bueno, todo eso requiere una planificación, un plan en el que, por supuesto, desde Más Madrid Pinto nos ofrecemos a colaborar y a presentar propuestas, como intentamos hacer en todos los plenos con las mociones que hacemos. Pero a día de hoy lo que estamos viendo es una inacción brutal. Y en ese tema en concreto de la circularidad y la aplicación de la normativa se requieren acciones no solo a nivel municipal, sino también acciones conjuntas, sobre todo una visión de conjunto en la que hay que pararse a pensar, a reflexionar y un trabajo muy técnico.
En lo que sí se ha manifestado el alcalde en repetidas ocasiones es que está en contra de las zonas de bajas emisiones y promete ese gran aparcamiento en el centro, que no parece muy claro si va a ser en el Parque Ejido, o sea, no sé si vosotros tenéis más información, pero parece no estar claro todavía cuál es la ubicación de ese gran aparcamiento que quiere ubicar en el centro de la ciudad y, bueno, pues la ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a las zonas de bajas emisiones. Efectivamente, o sea, es otra de las no incongruencias, porque bueno, sabemos que el Partido Popular se ha manifestado siempre en contra del cambio climático, ¿no? O de acciones para combatir el cambio climático. Entonces, bueno, esta es una de ellas. Es además un discurso totalmente populista. ¿Por qué? Porque la idea de construir, aparte de que es inviable, un parking, no sabemos muy bien dónde, parece que la ubicación iba a ser en el Ejido, es una zona es un refugio climático de Pinto. O sea, nuestro parque es pues, absolutamente es una joya que tenemos en el centro de Pinto. Es una zona además en la que pasan aguas subterráneas, que es cuya viabilidad de construir un parking ahí es bastante, bueno, bastante dudosa. Y un discurso además en el que bajo la idea de promover el comercio local se quiere crear un parking para favorecer el tránsito de coches. Es inviable también e ilegal porque tenemos una normativa europea que nos lo impone, ya se están imponiendo sanciones a otros municipios. No solo bueno, una legislación nacional, pero que viene de legislación europea. Pero es que además la promoción del comercio, no se promociona el comercio pinteño, no se promociona porque tú crees un parking ahí. Hacen falta una visión larga, luces largas para efectivamente hacer un diseño de lo que necesita el comercio pinteño y no pasa precisamente porque la gente deje su coche en el centro de Pinto. Entonces es nuevamente un discurso pobre en argumentos, un discurso que roza la ilegalidad, porque veremos a ver cómo se soslaya ese obligado cumplimiento de la normativa europea y en fin, nos parece que está muy poco trabajado. Existen multitud de estudios que demuestran que el comercio es favorecido por las zonas peatonales más que por el hacer más plazas de aparcamiento, existen un montón. Yo no sé si eso veis que es pues es uno de esos guiños que el Partido Popular hace a Vox o al electorado de Vox, porque recuerdo sin ir más lejos el debate que organizó Zigzag en la plaza del Ayuntamiento cuando el señor Maldonado dijo que ellos defendían que cada uno pudiera ir con su coche hasta donde quisiera. ¿Creéis que es un guiño que le hace Salomón Aguado al electorado de Vox? Es cierto, o sea, es un guiño, pero bueno, también la idea de la libertad en su sentido, el sentido particular en el que lo entiende el Partido Popular y la señora Ayuso, bueno, pues parece que va por ahí, ¿no? O sea, de libertad para hacer lo que yo quiera, no sabemos muy bien, pero siempre perjudicando a los vecinos y vecinas de Pinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente va en el propio ideario del Partido Popular y indudablemente ya estamos viendo muchos guiños a Vox. Lo hemos visto con el tema de la violencia de género también, en las mociones que hemos presentado en el colectivo LGTBI. Desgraciadamente, bueno, pues va a haber muchísimos más. Lo que queremos es que la población pinteña sea consciente de la regresión y el retraso que suponen todos estos guiños y el tener aliados tan peligrosos como pueden ser Pinto Avanza con su ambivalencia y a Vox. Elena, muchísimas gracias por atender a Pinto Televisión. Es verdad que estamos haciendo las entrevistas y como no sé cuándo, se vamos haciendo según podemos, no sé cuándo voy a hacer la de los demás, pero hombre, estamos en una fecha que estamos muy cerca pues eso, de las Navidades en estos días y sí que, bueno, darte la oportunidad o preguntarte porque qué deseas tú para el próximo año 2024 para las vecinas y vecinos de Pinto, porque son estos días, ya digo, no sé si esta oportunidad se la voy a poder dar a todos los portavoces porque no sé cuándo voy a hacer el resto de entrevistas, pero me parece que es el mejor broche para las vecinas y vecinos lo van a ver en estos días. Pues voy a ser muy sencilla. Siempre lo que nos decimos todo el mundo, todas las familias, cuando llegan estas fechas. Primero, la salud. Es decir, me gustaría, y no hace falta que apele al cartel de Viva la Sanidad Pública, pero es cierto que lo que deseo para todos los vecinos y vecinas de Pinto y para todos los madrileños y todos los españoles es salud. Y la salud se consigue teniendo unos buenos servicios públicos de sanidad.
A partir de eso, pues evidentemente, pues muchísimas cosas más, ¿no? Pues que la gente podamos vivir en convivencia y en armonía a pesar de las diferencias, y eso se logra también efectivamente con lo que decíamos antes, ¿no? Con diálogo, con comprensión, con trabajo en equipo. El vertedero nos gustaría que se cerrara, vamos a seguir trabajando para ello. Que las personas no estuvieran tan solas, ¿no? Y sobre todo que mejorara también la salud mental de todos y de todas, que también está empeorando. En fin, y sobre todo, bueno, ya pidiendo o saliendo un poco de nuestro pequeño círculo, evidentemente pues que se acaben esos conflictos internacionales tan desgarradores que están ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elena, por atender a Pinto Televisión. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis.